Hola mis amigos y mis hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más estoy aquí para continuar los estudios. Al hacerlo, lo hago con muchísimo gusto y siempre con la misma esperanza de salvar un alma, de que una persona conozca la palabra de Dios. Todo lo que contiene la palabra de Dios sirve para edificación y para salvación. Quizás algunas cosas no se estén practicando de lo que está escrito, pero todo fue inspirado para nuestra bendición. Y estoy estudiando sobre ese tema que iniciamos, una señal de lealtad hacia Dios. Ese es el tema que tenemos entre manos. En la última parte que hablamos, que fue la segunda parte de este estudio, tocamos la última pregunta diciéndonos cuándo cuándo creó el Señor este mandamiento que ha sido olvidado por el cristianismo. Entonces, y fuimos a Génesis 2, 1 al 3, y no terminamos de explicar algunos detalles. Bien, vamos a orar y enseguida vamos a seguir para comprender mejor este aspecto doctrinal, ya que la Biblia tiene puntos doctrinales importantes para la vida. Amado y buen Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por darnos el privilegio del estudio de tu palabra. Solo rogamos a ti, Señor, que tú puedas llegar a cada corazón como ha llegado al mío y que permitas que esta palabra llegue muy profundo en su mente y corazones. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, lo último que voy a decir de lo que vimos en el estudio anterior es que hay sábados que en la Biblia se los llama sábados ceremoniales. Quizás esté repitiendo, pero es bueno hacerlo. Estos sábados ceremoniales, como por ejemplo la Pascua, dijimos, fueron dados también en el Sinaí, y dijimos que son sombra de las cosas venideras, señaladas en o que señalaban, más bien dicho, al Señor Jesucristo. Y resulta que hoy día estas cosas no se practican porque concluyeron al morir Cristo en la cruz del Calvario. Bien, no vamos a abundar más en eso, pero sí quiero decirles que el pueblo guardó el sábado antes del Sinaí. Por eso, cuando se dio el mandamiento, tal como lo leímos en Éxodo 28 al 11, dice: acuérdate de santificar el sábado. Cuando él dice acuérdate, es porque ya esto estaba escrito, o había sido dado y dicho. Entonces, adelantemos para aprovechar mejor el tiempo. Ahora, ¿cómo se identificó Jesús con el sábado cuando estaba aquí en la tierra? En el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, verso 16, la Escritura nos dice lo siguiente. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret
donde había sido criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Así que Cristo aquí nos está diciendo, él tenía por costumbre, porque ese era el mandamiento. Él también recomendó en Mateo 24:20 que oraran para que su huida no fuera ni en invierno ni en sábado. Bien, entonces, pero hay más. En Hebreos 13:8, vamos a leer esto también y pasamos luego a la siguiente pregunta. En Hebreos 13:8, la escritura nos dice así. Vamos a ver. Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estamos diciendo esto porque si Él no cambia, sus mandamientos tampoco cambian. Bien, entonces, continuemos, vamos adelante. ¿En qué día adoraba el apóstol Pablo junto con los judíos y los gentiles, mucho después de la crucifixión? Vamos a ir esta vez al libro de Hechos, capítulo 13, porque algunos dicen, no, en Hechos 27 dice que era el domingo. Ya tendremos oportunidad de explicar mejor este asunto. En Hechos 13, versículos 42 y 44. Hechos 13, 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. El versículo 44 dice, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no es cierto? Pablo y los que eran creyentes junto con él, pues se reunían y, por supuesto, si ustedes se dan cuenta al leer, porque espero que estés leyendo, te vas a dar cuenta de cómo eran las cosas. Los judíos y los gentiles, todo el mundo vino, casi toda la ciudad vino. Eso quiere decir que no entraron ni siquiera al templo. Me imagino, había un lugar muy abierto, todo el mundo se quedó para escuchar lo que iba a decir el apóstol Pablo. Bien, en Hechos 13, 14, dice así, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Y muchos argumentan, sí, porque es que los judíos se reunían en sábado, que era por esa razón. Bueno, Pablo predicaba en cualquier lado, en cualquier día, pero él estaba tratando de aprovechar cada oportunidad que tenía para poder hablarles de la palabra de Dios. Bien, avancemos un poco. ¿Era esta una costumbre de Pablo? En Hechos 17, vamos todavía aquí en Hechos 17, verso 2. Dice Pablo, como acostumbraba. Eso es la palabra misma que usa Lucas 4:16. Jesús, como acostumbraba, como era su costumbre, vino en sábado al templo, a la sinagoga, donde él
se levantó para leer el libro de Isaías. Y entonces aquí dice, por 3 sábados discutió con ellos. Por 3 sábados se quedó ahí discutiendo con ellos. Así que Pablo fue acusado de muchas cosas por los judíos. Sí, él fue acusado de muchas cosas por los judíos, pero de algo que jamás fue acusado fue de quebrantar el sábado. ¿Por qué? Porque era el mandamiento. Y ya lo hemos leído en Lucas 23, ¿recuerdan? 23, 54 al 56, donde encontramos a las mujeres, incluyendo a la madre de Jesús, a María. Entonces, allí encontramos que ellas prepararon ungüentos aromáticos y guardaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, no lo acusaron. La Biblia registra una sola reunión que Pablo haya tenido en el primer día. ¿Qué cosa, qué día fue? ¿Cuándo fue? Y consistió en un servicio de despedida que dice tenido ese fue tenido en el primer día y consistió en un servicio de despedida que continuó hasta después de la medianoche. Ahora voy a aclararte un asuntito. Los días en la Biblia, y no lo he dicho una sola vez, ya lo he dicho más de una vez, los días en la Biblia comienzan a la puesta del sol. Ahí termina el día y comienza el otro. Génesis 1:5, para darte una idea, donde dice, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día, cuando Dios creó la luz. Entonces, así se contaba y se siguió contando. Y los días hebreos, estos se cuentan de 30 días. Digo, de los meses, de 30 días. Bien, entonces, las semanas son de 7 días. El séptimo es el sábado. Así que también Pablo dijo a los corintios que reunieran el fondo para pobres en el primer día de la semana. Ese fondo que reunía para los santos en Jerusalén. Entonces, esta era una actividad de día de trabajo. Ahora, el texto que acabamos de analizar, eso está en Hechos 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, lo que estuvimos diciendo con relación a la despedida. Hechos 27 al 11. En este pasaje, el sábado que nosotros llamamos sábado de noche era ya de domingo. Entonces, nosotros decimos sábado de noche porque estamos contando con el calendario gregoriano y estamos contando desde la medianoche a la medianoche. Pero el sábado bíblico no es así. El sábado bíblico se cuenta de puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Así que en vez del primer día de la semana, como dice 1 Corintios 16:1 y 2, quiero aclararte nuevamente. El primer día de la semana fue cuando se pidió Pablo que reunieran las ofrendas. Ahora, el primer día de la semana, esa noche,
que recuerdas cuando Eutico, que estaba en el segundo o tercer piso, se cayó porque se durmió en la madrugada. Ese era el amanecer del primer día de la semana. Pero se quedó allí, Pablo se quedó allí hasta el amanecer porque él se estaba despidiendo de los hermanos en ese lugar. Ahora, ¿en qué día de la semana tuvo Juan, que fue el último apóstol, una visión mientras estaba en el exilio en la isla de Patmos? Resulta que este pasaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Apocalipsis 1:10. El texto dice: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es interesante y hasta gracioso lo encuentro, que hay una versión de los Gedeones, una congregación de los Gedeones, Gedeonitas, que esta versión, por lo general, vas a encontrar, si vas a un hotel, muchos hoteles, ellos han hecho obra misionera, digámoslo así, dejando Biblias en los dormitorios. Y vas a encontrar, te lo advierto así, si vas a un hotel, aquí en los Estados Unidos especialmente, vas a encontrar una Biblia por allí y vas a leer en Apocalipsis 1:10 que dice en el día del domingo. ¿Ve? En vez de decir en el día del Señor, dice el día del domingo. Ese es un atrevimiento. Eso es ponerle. El original dice Kyriake Semera, que quiere decir señorial día, día del Señor. Entonces, aquí lo que dice es el versículo 10, capítulo 1 de Apocalipsis: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otros argumentan que aquí se trata de una visión del día del Señor para el futuro. No, es una cuestión, estando yo, es una cuestión, estaba yo en espíritu, sí, estaba en visión, pero era el día del Señor, era el sábado. El único día del Señor, a través de toda la Escritura, es el séptimo día, o sea, el sábado. Y hermano, el sábado es la señal de lealtad a Dios. Lucas 23:56, voy a leerlo nuevamente para ti en este estudio, porque aunque pienso más adelante tener varios días de estudios sobre el mismo tema, pero hoy vamos a tocar apenas aquí esto. Lo que quiero hacer es tocar varios aspectos, cómo vino el cambio, y algunos datos de historia y todo eso, pero en estos estudios no puedo compartirte todo esto. Lucas 23:56 dice: al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Así que en este versículo los seguidores de Jesús continuaban reconociendo el carácter obligatorio del cuarto mandamiento después de la crucifixión. Y Lucas, escribiendo muchos años después, continúa llamando al séptimo día el sábado, es decir, reposo. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. La Biblia describe un pueblo que
reparará la ley de Dios, que por muchas generaciones ha sido pisoteada y quebrantada. Ahora, la pregunta es, ¿de qué mandamiento se trata especialmente? ¿De qué mandamiento? Fíjate lo que estoy diciendo, que la Biblia describe un pueblo que va a reparar la ley de Dios y que habla de un portillo abierto. Isaías nos dice acerca de este portillo y a ver de qué mandamiento se trata. Isaías 58, verso 13. Vamos a ver. Isaías 58, 12 al 14. Aquí está. Y los suyos edificarán ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Realmente, aquí lo que está hablando no es asunto de reparar casas, reparar murallas en este caso. Son la reparación de ruinas, pero de lo que el mismo pueblo había pisoteado. Ahora, fíjate, voy a seguir leyendo el 13 y el 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia. Así que no es cierto, mi querido hermano, no es cierto que sea una carga. Y esto no solamente está expresado aquí en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 5:3, cuando se habla de que los mandamientos no son una carga, es decir, no son gravosos. Y eso incluye, por supuesto, el sábado. Entonces, aquí dice que son, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. En otras palabras, es el día separado para meditar en la palabra de Dios, para cantar himnos de alabanza. Por eso vamos a la iglesia, para oír la Escritura, para estudiar esta lección, la lección de la escuela sabática. Y luego escuchar un sermón que nos amonesta, que nos impulse, que nos motive, que nos ayude a crecer espiritualmente y que nos ayude a perseverar y a esperar con buen ánimo el retorno del Señor Jesucristo. Así que, pero nos falta leer el versículo 14. El versículo 14 dice: entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha dicho. La boca de Jehová lo ha dicho. Muy bien, entonces todavía vamos a una preguntita más para terminar. Aunque todos los mandamientos muestran nuestra lealtad, entonces, ¿cuál es una señal especial de lealtad que se nos hace saber aquí y que estamos siguiendo a Dios? ¿Cuál es la señal de lealtad que indica que estamos siguiendo a Dios? Que realmente, que de verdad estamos siguiendo a Dios como su pueblo. ¿Cuál es la señal de lealtad? Y que
Él y que muestra que Él es nuestro Dios. En Ezequiel, capítulo 20. Vamos a ir aquí, Ezequiel capítulo 20, porque ese es nuestro tema y aquí estamos poniéndole sello a lo que es nuestro tema. Capítulo 20, versículos 19 y 20. Dice aquí: yo soy Jehová, vuestro Dios. Andad en mis estatutos, mis mandamientos. Guardad mis preceptos. Es el pedido, es el llamado de atención de Dios. Y ponerlos por obra. Ponerlos por obra. Luego dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es esa señal que te decía, visible, porque algunos se acusan que nosotros tenemos por señal el sábado cuando es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo nos sella internamente, pero hay un sello, una señal distintiva. Si tú guardas el domingo, esa no es la señal del pueblo de Dios. El sábado es la señal que distingue al pueblo de Dios. Y Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El sábado es el mandamiento que debemos aceptar solamente por fe en la autoridad del Señor Jesús. El guardar el sábado no nos salva, pero demuestra nuestra verdadera lealtad. Hoy y durante el juicio, Dios está nuevamente trayendo a su pueblo a la obediencia. A la obediencia. Y es el llamado, uno de los llamados de los 3 ángeles, el primer ángel, que dice: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que, aunque no somos culpados hasta no tener la oportunidad de conocer la verdad, como dice Santiago 4:17, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, tú lo sabes. Dios es un Dios de amor. Dios, en su gran amor por nosotros, nos está enseñando de nuevo los principios olvidados para que no seamos inadvertidos, o no nos encontremos inadvertidos como seguidores de la Biblia. Y entonces, para no ser encontrados, ser seguidores de la bestia, una bestia licenciosa. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Es tu deseo seguir al Señor Jesucristo? ¿Es tu deseo prepararte para la segunda venida del Señor? Porque de lo contrario, siempre habrá consecuencias. Dios te ayude para que puedas demostrar a ti mismo, a tu familia, a los ángeles y a Dios que eres leal a Él, guardando sus mandamientos, que incluye el guardar el sábado, una señal de lealtad a Dios. Dios te bendiga y comparte, por favor, si en tu corazón esta palabra